Es un placer tenerte por aquí con todos nosotros, Martí. Bienvenido al canal. ¿Cómo tal estás? Bien, muy bien, muchísimas gracias. Y aprovecho para desear felices fiestas a todos. Igualmente, que tengas una buena entrada de año, porque este 2024 ha sido, la verdad, que muy movido a nivel deportivo, además bueno, sí, disfrutando seguro de tus Juegos Olímpicos, que te he ido siguiendo con ese magnífico hilo que hiciste recopilando todo lo que iba pasando, que la verdad lo recomiendo mucho a la gente que todavía quiera recuperar pues lo que fue sucediendo durante estos Juegos Olímpicos. Pero además a nivel futbolístico, que es lo que nos interesa aquí en este canal, un año en el que han pasado muchas cosas en el Manchester City, porque justo hace un año, si no voy equivocado, publicabas tu último libro, ¿no? De Dios salve a Pep, que más o menos creo que fue en noviembre de 2023, o sea, más o menos hace un año de ese libro, y han cambiado mucho las cosas en el Manchester City. El City volvió a ganar la Premier League un año más. El City volvió a jugar un partido de Champions contra el Real Madrid. Algo que podía haber pasado otras temporadas, pero lo que por lo menos yo creo que prácticamente nadie esperaba es que en los últimos 14 partidos, sumando todas las competiciones, el equipo de Guardiola solo hubiese ganado 2 partidos, entrando en una crisis en la que el propio Guardiola pues, ha ido tocando, modificando y hablando sobre todo de que necesita que sus jugadores regresen, porque ha habido infinitas lesiones. Desde aquí, pregunta cortita y al pie, ¿qué crees a grosso modo que es lo que está pasando a nivel futbolístico en este Manchester City? Bueno, hoy se cumple precisamente un año de una celebración importante que fue que el City sumó un año entero sin perder ni un solo partido en el Etihad. Hoy hace un año, ¿no? Bueno, las cosas han cambiado y ahora en los 2 últimos meses pues ha perdido, creo que son 2 partidos en casa, ¿no? Con lo cual, claro, las cosas han cambiado mucho. ¿Qué ha ocurrido? Básicamente ha habido 3 lesiones que han roto las expectativas de la temporada. La primera fue la de Oscar Bob, el mejor jugador de la pretemporada, el hombre llamado a sustituir a Cole Palmer en el equipo. La segunda fue la de Rodri, que ha sido la fractura de la columna vertebral del equipo. Y la tercera fueron los centrales, ¿no? La famosa defensa yugoslava del City, formada por 4 defensas centrales, pues se vino abajo por lesiones. Algunos de ellos siguen todavía lesionados y algunos, como sabemos con Ake, incluso con Akanji, pues están jugando, pues bueno, Ake lleva los 2 últimos partidos sin poder ni siquiera terminarlos, ¿no? Esta sucesión de 3 lesiones de 3 puntos claves del equipo ha matado al equipo directamente. Por eso cuando Guardiola dice lo único que pido es que vuelvan mis jugadores es porque esos jugadores estructurales pues han desaparecido del mapa y a partir de ahí pues la catástrofe, ¿no? El colapso que todos hemos vivido estos 2 últimos meses. Además, el tema de Rodri es interesante porque, bueno, el jugador Balón de Oro esta temporada, yo creo que pone bastante en perspectiva lo que ha logrado Rodri en los últimos años, ¿no? De ser un jugador que incluso en una final de Champions fue suplente, que todavía ahí no había alcanzado ese nivel de excelencia, a ser un futbolista que sin él, es verdad que el City pudo ganar los primeros 4 o 5 partidos tras su lesión, pero después no ha encontrado esa figura, incluso con un Gundogan que llegaba para ser ese jugador que recuperase ese rol de llegador, pues ha tenido que pasar a ser más medio centro, y de hecho la brecha entre el máximo goleador que es Haaland y el segundo, que creo que es Foden, es enorme en el Manchester City, por lo que no ha habido ese segundo goleador. En cuanto a Rodri, la baja de suya, ¿hasta qué punto crees que es tan importante en el sentido de que yo creo que no hay otro jugador en el mundo que si ahora mismo se lesiona cambie tanto un equipo? Porque puede haber grandes equipos, grandes jugadores los hay, evidentemente, pero que tengan ese peso específico en un equipo y en su forma de funcionar y de entenderse, es que sin Rodri podemos decir que no existe la versión que Guardiola piensa o imagina de su Manchester City, ¿no? Sí, eso es debido a la manera de entender el fútbol que tiene Guardiola. Su manera de entender es que el juego es que el mediocentro identifica la personalidad de un equipo. Probablemente porque él fue mediocentro, lógicamente, ¿no? Entonces, digamos que él, pues, imbuido de esa idea que Cruyff le trasladó a él, de que el mediocentro es la clave del equipo, y habiendo sido él un excelente mediocentro, pues en sus equipos esa figura se convierte en figura estructural, la figura que lo vertebra todo, la figura que lo organiza todo y alrededor de quien pivota todo el juego.
Solo tenemos que pensar Barcelona, Busquets, Bayern de Múnich, Xavi Alonso. Xavi Alonso, antes que él, Toni Kroos y Philipp Lahm durante un tiempo. Schweinsteiger ya de caída no fue, pero Xavi Alonso, el mediocentro del Bayern. Y en el Manchester City, pues hemos de pensar simplemente en Fernandinho y a continuación en Rodri, que como dices, llegó siendo un chico joven que no dominaba todos los secretos de ese oficio concreto, pero que los ha aprendido de una manera excepcional. Y claro, Rodri es el jugador a partir del cual se organiza el equipo. En el momento en que quitas a Rodri y además no tienes un sustituto claro, pues porque Gundogan no es mediocentro, Kovacic no es mediocentro, tienen otras cualidades, pero no esas, el equipo, pues toda esa estructura y esa armonía se viene abajo, ¿no? Posiblemente no encontraríamos otro jugador cuya ausencia signifique tanto para un equipo como significa Rodri. Y hablabas de la defensa del City este año, en Premier ha encajado 26 goles, que son más de los que ha encajado en alguna de las ligas que ha ganado, que creo que el récord está en 23 y algunas temporadas en 26. Creo que hablamos de una cifra que para los estándares de Guardiola, que normalmente cuando gana ligas es porque encaja muy pocos goles, normalmente suele ser la mejor defensa del campeonato, claro, eso te habla de esa ausencia de esos centrales, sobre todo yo creo que Rubén Díaz, ¿no? Que es el líder, para mí el central más líder del City, no está pudiendo estar a su mejor nivel. Y luego jugadores que yo creo que quizás ya han jugado sus mejores partidos. Hablamos, por ejemplo, de Kyle Walker, que está teniendo una temporada muy dura. Luego hablamos, yo creo, de jugadores como De Bruyne, que no ha encontrado regularidad y que acaba contrato, veremos qué pasa, pero de seguir así lo lógico es pensar que quizás ya busque otro destino porque le está costando estar a ese mejor nivel, ¿no? La estructura defensiva del City es como que ha quedado desacompasada, ha perdido demasiadas piezas. Y eso sí que es difícil, ¿no? De resolver muchas veces, porque sin los jugadores descubrimos a veces, aunque hay gente, ¿no? Que yo creo que todavía eso es la parte más básica del fútbol, que sin esas piezas, por muy buen entrenador que seas, evidentemente no vas a poder arreglar lo que hay. Y yo creo que el último punto para mí es el mercado que ha hecho el City. Claro, perdió a Julián Álvarez y no llegó quizás ese jugador en una posición muy sensible, ¿no? Por el año pasado Julián fue De Bruyne, fue Haaland, fue muchos jugadores a la vez pudiendo dotar de mucho dinamismo, ¿no? Y sin ese futbolista yo creo que la posición, contando con el nivel de Foden, que ha empezado peor de la temporada pasada, ¿no ves ahí también, ¿no? Que falta quizás esa otra pieza que dé ese nivel entre líneas que siempre han tenido los equipos de Pep. Bueno, has tocado todo prácticamente. Sí, sí. Vayamos por partes. A ver, es como si a Verstappen le quitas, le creas una serie de dificultades aerodinámicas en su vehículo, ¿no? Bueno, pues probablemente Verstappen es tan monstruo que quizá gana carreras, pero esta temporada hemos visto que con dificultades en el vehículo, con una serie de problemas aerodinámicos y de otro tipo, pues ha perdido varias carreras, ¿no? Aunque finalmente se haya proclamado campeón del mundo. Pues lo mismo, el mismo valor es el que tienen los jugadores, evidentemente. Sin determinados jugadores no puedes conseguir que tu orquesta toque de una determinada manera. Eso no significa que esos jugadores sean los mejores del mundo en su especialidad. No, probablemente para que una orquesta suene bien no necesitas al mejor de cada puesto, pero sí a los más adecuados para tu manera de concebir ese fútbol, para tu manera de concebir el juego. Y por lo tanto necesitas que esos jugadores especialistas que entienden bien tu manera de jugar estén presentes. Si no están, esa manera de jugar simplemente no es posible. Hemos hablado ya del papel de Rodri, pero para mí el papel de los cuatro centrales es fundamental en los éxitos más importantes del City de Guardiola de los últimos años. Hay un factor que pasa desapercibido porque es bastante oscuro, que es el de los cuatro centrales. Es decir, la Champions se gana con cuatro centrales, ¿no? Con Stones, Akanji, Díaz y Ake. Es verdad que en algunos partidos, por ejemplo contra el Madrid, porque está Vinicius, ahí juega Kyle Walker porque su velocidad le permite enfrentarse con Vinicius, ¿no? Pero recuerda que Walker no juega la final, no la juega hasta el minuto 80 cuando se lesiona Stones. El éxito reside en la solidez de esa defensa. Cuando se te lesionan los cuatro,
los 4 que acabo de mencionar, bueno, pues no es que tengas un problema. Tienes el problema multiplicado por 4 y además no tienes posibilidad de sustituirlo, porque no puedes tener 8 centrales en una plantilla. No los tiene nadie, no los puedes tener, ¿no? Por lo tanto, ese ha sido un auténtico drama. El City ha jugado de estos 2 meses negros, el primer mes ha jugado sin 7 de sus titulares de la final de Estambul. Los cuatro centrales, más Rodri, más De Bruyne, más Grealish, los 7 lesionados, ¿no? Cuando se te rompe todo eso, no hay forma humana, ni recursos tácticos, ni milongas que puedan resolverlo. Y ocurre lo que tú has mencionado. Pep lleva en los 500 partidos del City que cumplió ayer, lleva encajado un promedio de 0,78 goles. Claro. Sin embargo, en estos 2 últimos meses, como tú has dicho, me parece que son 1,4 o 1,5 por partido. Doble, claro. O 1,7, el doble. Bueno, pues sí, evidentemente. Quitas a los 4 centrales y encajas el doble de goles. O sea, es que, digamos, son blanco y en botella, ¿no? ¿Qué más queda por analizar? Pues lo que ya has apuntado. Bueno, Gundogan, Walker, De Bruyne, Bernardo, Stones, Walker, Ederson, son jugadores que ya están en 30 años, 30 y pico. Recuerda un poco lo que ocurrió en la primera temporada de Pep. En la 2016 él llega y hay 9 jugadores mayores de 30 años. Tiene que hacer esa primera temporada con ellos todavía, pues porque las amortizaciones y los contratos exigen mantener esa plantilla. Te acordarás, Zabaleta, Sagna, Clichy, Yaya Touré, Narri, etcétera. Y luego al siguiente año, pues, cuando los contratos ya han finalizado, introduce a una serie de jugadores jóvenes, ¿no? Sané, Walker, Mendy, Sterling, no, Sterling había llegado ya, Gabriel Jesús, etcétera. Bien. Ahora está ocurriendo un poco lo mismo, pero en un final de ciclo. Pues hay jugadores ya mayores de 30 años a los que les cuesta, se han desgastado durante 9 temporadas una barbaridad, jugando partidos al nivel que se juega en la Premier cada 3 días con esa intensidad, sufren lesiones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es evidente que estamos ante un final de una serie de nombres en este equipo. Llámale Walker, llámale De Bruyne, llámale Gundogan, en fin, habrá jugadores, llámale Stones. Hay jugadores que seguramente la temporada que viene quizá todavía estén, pero en cualquier caso ocurrirá lo que tú has dicho. Sus mejores partidos con la camiseta azul celeste probablemente ya se habrán celebrado, ya se habrán disputado. Exacto, esos cambios de ciclo que toca siempre. Yo creo que la clave del City ha sido que se ha sabido renovar antes de que esto sucediese, ¿no? De ir vendiendo muy bien jugadores que a lo mejor podían empezar y ha alargado esa vida, porque al final los De Bruyne, los nombres que has citado, llegaron todos a los 20 y pocos. De hecho, Gundogan fue el primer fichaje del City, si no voy errado. De Bruyne llegó muy joven y los ha ido acompañando siempre. Pero claro, Bernardo Silva también, 22 años llegó, creo. Gundogan, sí, etcétera, sí. ¿no? Sí, pero me he olvidado un punto que has tocado que es crucial, que es el mercado de verano pasado. La ausencia de la baja de Julián, su marcha, la no sustitución. Yo creo que hay un factor que es importante, que es después de la temporada del triplete, Liga, Copa, Champions, las expectativas en el club fueron de caída. No en el Manchester City, sino que yo creo que esas expectativas ocurrirían en cualquier sitio que gane el triplete, ¿no? Lo normal después de haber llegado a la cumbre es que te caigas, que la siguiente temporada no consigas repetir eso. Por lo tanto, las previsiones de todo el cuerpo técnico, de la directiva, era que la siguiente temporada iba a ser muy dura, muy difícil, una temporada, digamos, de transición a la espera de una reconstrucción de la plantilla. Se marcharon, si no me falla la memoria, tú me corregirás, se marcharon Riyad Mahrez, sí, Aymeric Laporte, Gundogan al Barça. No recuerdo si se marchó algún jugador más, creo que no. De los importantes, no. Bueno, Cole Palmer, pero no, claro. No, Palmer fue a la siguiente. Llegó Llegó Guardiol,
por ejemplo, para reforzar defensa, etcétera. Bueno, digamos que las expectativas de gran caída no se produjeron, a pesar de cosas muy fuertes como la lesión de Kevin De Bruyne durante 6 meses, que como tú has mencionado, pues fue Julián Álvarez quien le sustituyó, ¿no? Con mucho acierto. ¿Qué pasa? Que no solo no se produce la caída, sino que el City consigue ganar la cuarta liga consecutiva, el récord histórico del fútbol inglés, ¿no? Y compite en la Champions con el Madrid en aquella eliminatoria maravillosa por ambas partes. Es decir, en lugar de la caída, lo que ocurre es que el equipo se mantiene y sigue ganando al máximo nivel y es una apisonadora. Gana la liga con relativa facilidad. Acuérdate que empieza el año 24 con, no quiero recordar, no sé exactamente cuántos puntos de desventaja con el Arsenal, y sin embargo la liga la gana poniéndose las manos en el bolsillo y sobrándole partidos. Bien, por lo tanto, ahí se crea una sensación que es finalmente engañosa, y es que la plantilla todavía tenía mucho recorrido. Cosa que ahora hemos comprobado, cuando ya las cosas han salido mal, pues que no tenía tanto recorrido y había que haber reforzado con más elementos, ¿no? Se va Julián, que es un hombre crucial porque es quien presiona, quien muerde, esa energía que demuestra en el Atlético de Madrid, que yo creo que todos los aficionados han podido comprobar, los que no le conociesen del City. Es el que estimula a que Haaland presione más arriba. La presión del City, digamos, nace en Julián. En Julián y en Bernardo. Son los dos hombres que mejor presionan del equipo, ¿no? Se va Julián y llega un excelente jugador, Savinho. Es excelente, pero no tiene esas cualidades, tiene otras. Y el equipo no se refuerza con más elementos, y ahora es cuando, digamos, cuando se han roto todos los que ya hemos repasado, de Rodri hasta los centrales, ahora es cuando se nota pues, la plantilla corta, con gente de bastante edad, con bastante recurrencia en las lesiones, pues porque De Bruyne, después de lo que le pasó con su rotura de isquios, pues lógicamente está... Con la primera marcha todavía, sí. Claro, muy delicada, está jugando casi caminando porque no puede arriesgarse a sufrir otra lesión más a estas alturas, ¿no? A que pues en el minuto 60 pide el cambio siempre, a Kanji está jugando, aquí está jugando con una pubalgia y está jugando un pobrecito como puede. Stones tiene una fascitis que vete a saber lo que le durará y ha podido jugar 2 medias horas y así sucesivamente, ¿no? Y ahora es cuando se ha comprobado que efectivamente en verano no se tomaron las decisiones de reforzar y reconstruir la plantilla. Esta será la temporada, digamos, en la que no se va a ganar la Premier, está claro. Y en verano próximo, pues habrá que reconstruir lo que no se hizo el verano pasado, está claro. Me genera apuro decir que no, bueno, en teoría no va a ganar la Premier, pero ya sabemos cómo va el City a partir. Pero sí es verdad que el Liverpool de Slot parece a un nivel. Bueno, ayer, cuando se grabe este vídeo no será ayer, pero ganó por goleada al West Ham. Están jugando a un gran nivel y la verdad que también premio, ¿no? Por haber acertado en la reconstrucción el Liverpool, ¿no? Lo que hablábamos de la plantilla estirando esos añitos de Salah, de Van Dijk, jugadores que parece que vamos a ver si se quedan, si se marchan, pero que el nivel está ahí. Y vamos a otra... Que por cierto, ya que has mencionado el Liverpool, estuve repasando y porque, quieras que no, después de tantos años y años nos vamos olvidando de eso, ¿no? Pero claro, en el año 20, cuando se lesiona Van Dijk, que se rompe los cruzados, digamos, sufre lo mismo que Rodri. Van Dijk, digamos que Jürgen Klopp, podríamos decir que fundó su gran Liverpool en Van Dijk, sí, totalmente. Más el talento evidente de Salah y los otros delanteros, ¿no? Acuérdate, pues en su momento Firmino, Mané, exacto, Mané, Luis Díaz ahora, etcétera, etcétera. Pero hay un jugador estructural que es Virgil van Dijk, que es el Rodri del Liverpool, ¿no? Cuando Van Dijk en el año 20 se rompen los cruzados, el Liverpool termina a 17 puntos del City en la liga, ¿eh? Es decir, solo con el jugador, sin sufrir una plaga de lesiones, solo con el jugador estructural
lesionado toda la temporada, se va a 17 puntos del City. Y estamos hablando del equipo que el año anterior había peleado con el City, acuérdate, hasta el último segundo, que quedaron 99 puntos a 98. De hecho, no Y sé. del, Es el y año que del gana la mismo... Liga, ¿no? El 19-20 gana el Claro. Liverpool y luego, claro, es verdad, y No, no, luego, no, ¿no? no, no. 18-19 gana el City, pero por un punto. Sí, ese sí. 99-98. Al año siguiente se rompe Van Dijk y el Liverpool queda a 17 puntos del City. Y es en el siguiente, cuando el año de la pandemia, cuando el Liverpool gana la Liga. Es decir, que con un jugador estructural, el Liverpool se hunde por completo. Lo mismo que le ha pasado al City. Es decir, no es un fenómeno inédito en el fútbol. No, no, no. Bueno, Ha ocurrido, pues ya te digo, hace 4 años ha ocurrido exactamente lo mismo en un gran equipo como el Liverpool, que al año siguiente, como tú has dicho, ganó la Liga. y hablábamos ahora de lesiones, ¿no? De jugadores importantes, pues claro, ahí es de justicia tocar ya, ir al bloque del Barça, porque pues llegó Hansi Flick, envuelto, ¿no? Bueno, pues cómo va a gestionar una plantilla descompensada por todos los lados, ¿no? Con jugadores muy jóvenes que estaban empezando, jugadores ya muy veteranos y esa ausencia de futbolistas clave en sus mejores años, ¿no? Porque yo creo que entre los 25, 26 y los 30 el Barça cuenta con Jules Koundé, con Ronald Araujo, Christensen, De Jong y no muchos más de los importantes. Solo Koundé, podríamos decir, está siendo titular en este Barça. Y la verdad que, Martín, no sé cómo lo valoras tú, pero yo, si hablamos de que sorpresa lo del City, sorpresa lo de Flick, por esta primera parte de la temporada. Es verdad que ahora con este mes de diciembre, noviembre, con mucha derrota, con malos resultados, pero a nivel de juego, del estilo que ha implementado en tan poco tiempo, sobre todo ya en el inicio de temporada y con victorias importantes en los partidos clave, la verdad que poco más se le puede pedir, ¿no? Porque hay gente que es muy exigente en cuanto a resultados, pero el año pasado lo hablamos. Yo creo que lo que se le pedía al equipo era tener esa identidad que, para menos por lo. O sea, para mí, yo creo que lo ha recuperado. A ver, para mí Flick ha sido una sorpresa positiva mayúscula. Digo, ¿por qué sorpresa? Pues porque el Flick del Bayern era brillante y el Flick de la selección alemana fue chocante, por decirlo, decepcionante y chocante, ¿no? Por lo tanto, cuando uno no conoce a un entrenador en profundidad, y yo no conocía a Flick en profundidad, sino simplemente en la superficie, pues tienes la duda y la incógnita de cuál de las dos versiones, digamos, aplicará en el Barça, ¿no? Yo creo que lo que está haciendo este hombre es sensacional, me parece sensacional. Tiene una plantilla, como has dicho tú, no me atrevo a decir que irregular, no, pero sí que es evidente que no es la plantilla más compensada que posiblemente él habría elegido, ¿no? Es una plantilla con muchos niños, muchos niños, con alguna dificultad estructural en el equipo. Por ejemplo, cuando Marc Bernal se rompe los cruzados y adentra Marc Casado, pues la sensación es decir, bueno, pues a ver qué ocurrirá aquí, ¿no? Porque Sí. es un pequeño melón por abrir que no tienes ninguna garantía de que eso vaya a salir bien, ¿no? Y yo creo que más allá de los resultados que han sido buenísimos en unos momentos y malos en las últimas semanas o no tan buenos en las últimas semanas, desde luego el juego tiene una identidad clara, tiene una identidad coherente con la tradicional en el último Barça de los últimos 20, 30 años y coherente también con el tipo de jugadores que tiene. Es decir, que él no está intentando que jueguen algo Que no sienten. algo para lo que no están preparados, por decir algo muy exagerado. Imagínate jugar con la idea de Simeone. Bueno, pues estos jugadores no los veo jugando como quiere Simeone, ¿no? Por lo tanto, me parece que su trabajo me parece sensacional, directamente. ¿Que ha habido malos resultados? Sí, sin ninguna duda, pero vamos, no creo que nadie sea ajeno a tener malos resultados a lo largo de una liga. En la última derrota contra el Atlético de Madrid,
Bueno, lo primero que habría que decir, porque parece que, no sé, en el debate de las ideas del fútbol parece que ganar o perder un partido te dé o te quite la razón, cuando en realidad el resultado nunca te da ni te quita la razón, ¿no? No funciona así. Te puede dar Yo creo que prórrogas en todo caso, si yo ganas. creo que el Atlético de Madrid te juega un partido excelente para lo que es la idea de juego de su entrenador y de sus jugadores, que sienten esa idea. Y creo que lo hacen de manera excelente. Me recordó un poco, bueno, han cambiado jugadores y tal, pero me recordó un poco el Bayern Atlético de Madrid, ya que hemos hablado de Guardiola, Sí, sí, sí. de la semifinal aquella memorable de Champions, Mm. que pasó el Atlético de Madrid por valor doble de los goles fuera de casa, ¿no? Me recordó mucho aquello, que fue un asedio constante, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, yo creo que el Barça jugó muy bien y creo que el Atlético de Madrid jugó muy bien. Y al final, bueno, pues en una acción concreta, en un minuto ya, digamos, en el final del partido, ha ganado el Atlético de Madrid y hay que felicitarles, punto. Pero no diría que para el Barça fue un pésimo resultado en un excelente partido. Y digamos que ha habido otros, no, ¿eh? Ha habido otros partidos que ha perdido y que han sido malos resultados Exacto, malos y partidos. un juego discreto. Pero en general me parecen 6 meses brillantes de Flick y del equipo. Y tú sabrás, ¿no? Porque aquí en Can Barça es mucho de catalogar lo que llega, ¿no? Y a ponerlo en un cajón. Y era la escuela alemana que llegaba al Barça, que se hablaba, ¿no? De esa obsesión, ¿no? De Joan Laporta por coger un entrenador alemán. Y primero se encontró con que mucha parte de la afición se preguntaba, ¿es estilo Barça? ¿Este entrenador será capaz de amoldarse? Aquí Martí, como has escrito mucho, como además con el último libro de Paco Seirulo, que también salió hace no mucho, ¿crees que Hansi Flick es estilo Barça? Porque yo justo hace poco escribí que para mí había una parte que recogía directamente de Cruyff, que es la parte emocional, la parte de sentir que el Barça irá siempre a por los partidos y que los jugadores van a sentir que tienen las herramientas para hacerlo. Y que yo creo que para mí eso es muy importante y que va atado, ya no digo lo futbolístico, sino más en lo emocional, en lo cultural, de cómo el culé entiende el fútbol. Que para el culé el fútbol es eso, ¿no? Es sentir que puedes dominar, sentir que puedes ir a por el rival y que pase lo que pase, en la victoria o la derrota va a estar más o menos orgulloso de lo que se ha hecho. Y como decías tú ahora, Martín, pues el último partido ante el Atlético de Madrid para mí recoge aquella sensación que hacía mucho que no sentía de una derrota en la que el aficionado se marcha a casa con rabia, pero ostras, se había podido haber logrado un gran resultado. O sea, para ti, estos meses, ¿qué te han dejado en el tintero en clave estilo Barça, de Hansi Flick? Bueno, yo creo que lo has definido. Evidentemente hay maestros como Paco Seirulo que lo han desarrollado hasta unos niveles de micro detalle y que explican el estilo del Barça exactamente cómo es, en qué consiste. Y claro, quien no se lea el libro de Paco va a seguir tirando de tópicos, ¿no? Pero yo recomendaría que quien quiera de verdad aprender y saber en qué consiste el estilo del Barça, que nació y se desarrolló a partir del concepto escocés, con añadidos holandeses y con añadidos húngaros, y después Johan Cruyff digamos que lo sublimó y después ha tenido intérpretes variados, pues como Rijkaard, como Pep, como Tito, incluso como Luis Enrique, pero hay algo que más allá del micro detalle, que como digo, Paco Seirulo lo ha explicado muy bien, hay algo que tú has mencionado que digamos que define también desde lo emocional el estilo del Barça, que es la pelota es mía, en el campo yo soy el protagonista con la pelota y voy siempre a ganar el partido, ¿no? Digamos que a estas dos frases que acabo de decir le puedes añadir adjetivos, le puedes añadir más palabras, pero en esencia es eso, la pelota es mía, yo soy el protagonista del partido y voy a intentar ganar el partido. En este sentido, Flick conecta absolutamente con ese estilo del Barça. Y para quienes
en algún momento, pues porque sí, están, no sé, yo siempre creo que en el Barcelona siempre hay, en el entorno barcelonista siempre hay como guerras de guerrillas, de gente que quiere tener la razón y quiere imponer su bando, etcétera. Yo no sé, como vivo tan alejado de todo ese ruido, pues me lo miro con una perspectiva un poco sarcástica, ¿no? Pero digamos, para quien en algún momento, bueno, y es que ahora Flick utiliza el contraataque, etcétera, pues yo le recomendaría ver el Madrid-Barça del año 2009 en el Bernabéu, el 2-6 de Guardiola a Juan de Ramos y ver los contraataques del Barça de aquel día, ¿no? Y yo creo que con eso se le pasarían las ganas de seguir escribiendo o seguir diciendo tonterías. Volviendo a Flick, creo que conecta muy bien con el estilo del Barça, tanto el emocional como el del propio concepto de juego que también explica Seirulo. Y los jugadores que han crecido, muchos de ellos también en esa escuela de formación que es la Masía, pues conectan perfectamente, entienden lo que hay que hacer y lo interpreta muy bien. De hecho, hablabas, me has traído aquí a colación el tema del Barça de Guardiola, porque el primer Barça de Pep para mí es el Barça quizás más distinto de los que vinieron después, porque era un equipo muy vertical y la gente tiende a olvidarlo. De hecho, antes del vídeo, repasando algunos datos, el Barça actual de Flick realiza los mismos disparos en transición que aquel Barça de Guardiola, 1,32, exactamente el mismo número. Y es el Barça, el actual, que da menos pases después del primer Barça de Guardiola, que daba unos 610, el de ahora 640, después Guardiola llegó casi más de 700, pero aquel primer Barça, que todavía no era tan el equipo de Xavi, era un equipo más visceral en ese sentido, recogía muchas de esas cosas, ¿no? De atacar en 3-4 pases, también porque el rival no lo conocía tanto y quizás se abría más que después, claro, que es lo que estamos viendo en el Barça de Flick ahora, también que al principio, pues bueno, si puedes tener con 2-3 pases y tienes a un tipo como Rafinha que corre y a jugadores que leen también los espacios entre líneas como Pedri o como Lamine Yamal, lo lógico es que tú, como decías Martí, pues te sirvas al talento que tienes, no que intentes imponer otra cosa. Claro, pero es que el concepto del contraataque en el fútbol, ahora si me permites haré un repaso muy breve a la historia del contraataque, pero el contraataque en el fútbol no depende solamente de tu voluntad, depende también del rival. Es decir, si el rival monta el autobús en su área, ¿me quieres contar cómo vas a jugar tú determinados contragolpes? Sí, sí. Es que si no te permiten... No, no, es que no existe la posibilidad, es imposible. Voy a ese apunte histórico. El contraataque lo inventa Herbert Chapman en 1900, te diré el año, en 1910. Cuando está en el Northampton Town, que es su primer destino como entrenador. Juega un partido y juega brillantemente. Él era entrenador y jugador. Juegan brillantemente en casa contra el Norwich, el día en que el Norwich estrena su camiseta de color amarillo mostaza, la mítica, ¿no? Pero gana el Norwich ese partido. Es un partido donde el Northampton ataca de manera constante. Los centrocampistas están jugando al borde del área rival y los delanteros están jugando dentro del área. Herbert Chapman, al día siguiente de aquella derrota, reflexionando, empieza a pensar y dice una frase que queda para la posteridad, que no podemos atacar tanto. ¿Qué significa? Significa hemos atacado demasiado, con demasiados elementos, demasiado arriba, lo que ha provocado que hemos encerrado al Norwich en su área y no hemos tenido ningún tipo de espacio por el que movernos. Y a partir de ahí, él desarrolla durante 15, 16 años, hasta 1926, él desarrolla todo un modelo de juego que desemboca en la WM, donde él simplemente aprovecha el descubrimiento de aquel día de noviembre de 1910, que es el descubrimiento de la importancia de los espacios libres. Y su modelo de juego básicamente es: atacaré de manera moderada y en ocasiones, si es necesario, regalaré el balón al contrario para engañarlo, hacer que salga de su área y de su campo y poder pillarle en contraataques.
y desarrolla su modelo, no me enrollaré más, etcétera, etcétera, mete los extremos a pierna cambiada y en el Arsenal de 1930 es cuando consigue los grandes éxitos que le coronan como uno de los grandes entrenadores de la historia. Pero evidentemente los conceptos que él dice siguen siendo vigentes hoy. Si tú atacas demasiado, al final no tienes espacios por los que moverte. ¿Qué ocurre? El primer Barça de Pep era un equipo no conocido. Los rivales no plantaban el autobús en su portería. Y menos tal como empezó la Liga perdiendo contra el Numancia, te acordarás. El Barça de Flick le ha ocurrido lo mismo. Sin embargo, hoy, ¿cómo se plantean los equipos jugar contra no solo hoy, sino en los últimos años, contra el City de Guardiola? Pues todos plantan el autobús, porque saben que les van a dominar y no quieren regalar ni un solo contraataque pues a De Bruyne, a Haaland, etcétera, etcétera. ¿Qué le ocurrirá al Barça de Flick? Pues probablemente lo mismo. Que ya le viene ocurriendo un poco más, que le gané esas Claro, palmas. cuando digan Rafinha, Lamine, Lewandowski, todos aquí corriendo como bestias al espacio libre, pues no vamos a dejar espacio, nos vamos a encerrar y vamos a plantar el autobús. Y eso es simplemente pues adaptarse a las realidades, y cuando ya tú conoces a tu rival y ves que es un rival que se maneja de esta manera, pues no le concedes esos espacios libres. De hecho, al final, creo que no sé si fue Juan Malello que decía algo así como que tú eres lo que el rival te permite ser, un poco así. Que al final tú puedes. Sí es como un baile, ¿no? Y tú no puedes hacer algo que tu oponente no te va a dejar. Es decir, es lo que decías tú, no puedes jugar al contragolpe si no te dejan espacios y no puedes dominar si eres el Leganés y vas al campo del City. Por una pura cuestión de nivel, de técnica, etcétera, pues no vas a poder hacerlo y vas a tener que adaptarte a lo que el oponente te va a permitir, ¿no? Y existe ese recelo muchas veces, ¿no? Como se usa lo bueno que hace un equipo como ataque a otra parte de la afición, que decías tú, ¿no? Decir, no, es que ahora el Barça sí que usa los contragolpes, como si el Barça de repente hubiese descubierto el fuego, cuando es algo que el Barça ha marcado goles de contragolpe en mayor o menor medida, pero en los últimos años. Todos los equipos del mundo usan los contragolpes, no hay uno que no lo haga de forma voluntaria. Hasta que no te permiten hacerlo. Exacto. Oye, a ver, sin ir más lejos, el Leicester-Manchester City de ayer, pues el City sale, domina, encierra en su área el Leicester, consigue meter el primer gol y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Ocurre lo normal. El Leicester está perdiendo y su entrenador dice, pues a presionar y a tirar para adelante. Y empieza a dominar el Leicester. Empieza a dominar y empieza a encerrar en su campo, incluso a veces en su área, al propio City. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es el efecto, la consecuencia de eso? Que los espacios libres a la espalda de los defensas del Leicester son gigantescos. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que McAtee se va con un regate, le pasa De Bruyne a Savinho, centro gol. ¿Juega el City al contraataque cuando se lo permiten? Sí, por supuesto, y lo aprovecha bien. Cuando no se lo permiten, pues no hay forma humana, no hay forma humana. Totalmente, es que eso es algo que creo que se tiene que interiorizar, ¿no? Porque además en Flick los mejores partidos del Barça, justamente el día del Atlético de Madrid, no hubo ningún contraataque del Barça prácticamente. A veces se confunde un ataque rápido con un contraataque también, ¿no? De en 3-4 pases hacer daño, no es un contraataque, tiene que haber antes ese robo. Si tú directamente inicias desde el portero y tienes a un jugador como Cubarsí que te da un pase de 20 metros filtrado y ya puedes atacar, eso es un ataque rápido, ¿no? Que es algo que el Barça tiene que aprovechar. Y ya para ir cerrando el tema del Barça, para ir cerrando un poco el vídeo, es un poco cómo ves tú este proyecto a medio largo plazo, con los jugadores que tiene, ¿no? De los Cubarsí, Lamine, Pedri, Gavi, Marc Bernal, ¿no? Que el año que viene esperemos que regrese al nivel que nos estaba enseñando. Es un Barça que, desde mi punto de vista, ostras, tiene mucho talento ya joven en posiciones clave, y hay que detectar muy bien aquellas necesidades que no te van a poder cubrir y sobre todo ser consciente de que el Barça tiene que evolucionar con estos jugadores. Es decir, que en su momento de madurez, cuando tengan 24 25, el Barça tiene que estar en disposición como club para poder ganarlo todo, para poder pelearlo todos los títulos. Sí, yo creo que hay la base con estos jugadores jóvenes
Y algunos expertos, vamos, porque a Pedri no le podemos llamar joven, pero no inexperto, precisamente. Yo creo que hay un talento descomunal. Me parece que hay momentos de juego que son brillantísimos. En esos momentos, la tentación es pensar que este equipo puede hacer cosas muy grandes esta temporada. La tentación. Luego hay que tener en cuenta que varias cosas, que las ligas son muy largas, que la regularidad es un factor importantísimo y que con gente joven es difícil ser regular, y luego hay que tener en cuenta que en la Champions, en fin, la experiencia ya nos dicta que puede ocurrir cualquier cosa, o sea, es casi media lotería la Champions, ¿no? Por lo tanto, cuando tienes esa tentación, luego tienes que rebajar la tentación y decir cuidado, porque cuidado, pero tiene aromas de equipo grande. Tendrán que detectar, como has dicho tú, muy bien, bueno, ¿y qué hace falta? Es decir, no a cortísimo plazo, sino pensando en esa perspectiva que dices tú de 2, 3, 4, 5 años, ¿qué tipo de portero necesitas? ¿Qué tipo de laterales necesitas? ¿Cómo refuerzas el centro del campo? Y sobre todo, ¿qué tipo de delantero centro vas a necesitar, teniendo en cuenta que Lewandowski, digamos que tiene una edad por ya. más que se cuide, tiene la edad que tiene, ¿no? Por tanto, a 4 o 5 años vista, pues lógicamente no va a estar. Del acierto en esas 2, 3 posiciones clave y en algunas posiciones no clave, pero complementarias, estará si puedes conseguir ser un equipo de época, marcar una época clara en el fútbol español y en el fútbol europeo, o si se queda solamente en ramalazos, en una serie de destellos brillantes, pero que no acaban de cuajar. Yo creo que lo tienen todo para poder cuajar. Sí, yo también lo creo, además. Vamos, lo tienen todo a falta de lo que tengan que venir y aportar, Sí, evidentemente. diríamos que tiene los ingredientes base para hacer una buena tarta, pero luego te falta, pues bueno, para empezar, tener el horno, que vamos a ver si el Barça lo puede tener, y luego ya, pues los ingredientes para que te quede buena, pero al final no todos pueden empezar a hacer el pastel, así que veremos si el Barça es capaz de hacerlo. Yo creo que está en el buen camino. Además, Flick parece que, lo que hemos hablado, ¿no? Además, a nivel de discurso, me parece un entrenador muy serio, pero a la vez muy cercano al jugador, ¿no? Que tiene ese punto como de padre afable, ¿no? Que a diferencia de lo que podíamos pensar, ¿no? Desde fuera, que al ser alemán ya hay todos esos prejuicios que hemos ido hablando, que mucha gente decía, y que al final se están desmintiendo. Vamos a ver cómo acaba la temporada, porque si no nos tenemos que asustar con otra Premier del City o alguna cosa extraña, o una Champions del Barça, que eso podría ser los dos, podrían acabar con las dos opciones. Hombre, parece más probable. digamos, habría más probabilidades en lo del Barça que en lo del City. Sí, eso seguro. Lo del City tendría que ganar todo lo que le queda de aquí hasta el final y pinchar el Liverpool todo. Bueno, todo, pinchar mucho el Liverpool, ¿no? Tener Y, un mes negro bueno, de eso, sí. Sí, un mes O un mes y medio. o si puede ser 2 meses. Sí. Sí, Yo lo veo difícil, lo veo difícil. Creo que lo más razonable es que el City pues remonte, haga un final de temporada correcto y reconstruya el equipo en verano próximo. Pues vamos a estar atentos a ver cómo termina todo, porque la verdad que, aunque el City no pueda ganar y el Liverpool parezca muy cercano, están historias interesantes como las del Chelsea, sobre todo, a ver si se puede asentar por ahí. Y en la Liga todo abierto, como hemos ido diciendo. Así que muchísimas gracias, Martí, por pasarte por aquí. Espero que haya estado a gusto y que tengas una muy buena entrada de año. Lo mismo os deseo. Muchas gracias, Albert. Que vaya bien.